esta oportunidad voy a tener el agrado de compartir con ustedes algunos datos que se refieren al Niño Dios de Amatitlán, especialmente que estamos ya a las puertas de la gran festividad para nuestro querido Niño Dios. Como sabemos, el Niño Dios de Amatitlán fue conocido en el mundo antiguo, podría yo decir, de Amatitlán, desde 1635, o sea que la devoción hacia él es antiquísima, podríamos decir que casi cuatricentenaria. Esta imagen del Niño Dios de Amatitlán que todos conocemos se encontraba en Pampichín, que fue el lugar donde antiguamente estuvo Amatitlán. Y se sabe de ello por el cronista Antonio de Fuentes y Guzmán, que en su Recordación Florida nos habla de este Niño Dios de Betlén. También sabemos que Tomás Gage en sus crónicas habla de que el Niño Dios de Amatitlán era muy milagroso y que se encontraba en un lugar conocido como Belén, que es Pampichín, desde luego lo que es actualmente Mesías Bajas, pero todos sabemos que en Pampichín también estuvo, en la época de los Pocomames, estuvo Amatitlán, ahí funcionaba el lugar de Amatitlán, llamado Amatitan en esa época. Entonces ya desde nos remontamos hasta 1635, y entonces partimos de que cuando ellos hablan de que en ese lugar habían como 30 personas de raza Pocomam y que veneraban a un niño muy milagroso y que se poblaba este lugar con el primer domingo de mayo. No hablan 3 de mayo ni 1 de mayo, sino que los cronistas dicen y relatan que es el primer domingo de mayo, caiga la fecha que caiga, ¿verdad? Se entiende. Entonces llegaban muchos romeristas o muchos a visitar al niño por lo milagroso que era. Y entonces esto fue tomando auge, esas visitas al niño, y llegó un momento que ya el poblado ya no era suficiente para recibir a tanto visitante, que lo que los llevaba era su sanación, ¿verdad? Porque sabían que el niño era muy milagroso. Entonces en 1789 el arzobispo de Guatemala, Cayetano Franco Simonroy, ordena el traslado a los dominicos para que pasen al niño aquí a la parroquia San Juan Bautista. Y entonces ellos hacen el traslado, pero es muy importante que sepamos que los dominicos no pusieron en la iglesia parroquial al niño, sino que ellos, como era un convento pero enorme, que abarcaba lo que es actualmente el mercado, las clínicas parroquiales, y llegaba hasta la 0 Avenida el convento, era toda una manzana el convento de los dominicos. Entonces ellos se lo llevaron a la capilla del convento de ellos, y de ahí que viene que entonces la gente de Pampichín y todos los que llegaban de otros lugares cercanos aquí en la ribera del lago vienen y van buscando siempre a la imagen, y se pusieron tristes cuando se trajeron al niño. De ahí que surgen una serie de leyendas que muchos conocemos alrededor del Niño Dios de Amatitlán. Entonces se lo traen y entonces la gente lo buscaba y lo buscaba. Entonces ellos, no cabe duda que han de haber dicho, bueno, pues allá la celebración lo ponían y lo miraban todo el tiempo, nosotros lo vamos a sacar solo el primer domingo de mayo. Y así pasaron un montón de años que solamente en ese momento lo sacaban, y la gente pues venía a la parroquia y a venerar al Niño Dios de Amatitlán. Cuando ellos se dieron cuenta que
lo grandioso en la población y el fervor de toda esta gente que venía a ver al niño, entonces disponen en 1883 que un domingo 3 de mayo lo trasladan para la parroquia en una gran procesión del convento de los dominicos, lo sacan a la calle y hace su ingreso triunfal a la parroquia. Y desde 1883 el niño se queda en la parroquia. Ahora bien, pasaron casi 100 años que los niños lo tuvieron, al niño lo tuvieron adentro de la capilla. Lo sacaban solo, como quien dice, una semana a la parroquia para recibir a todos los visitantes y luego lo volvían a entrar a la capilla de ellos. Pero fue a partir de un 3 de mayo de 1883 que lo pasan del convento ya a la parroquia. Y entonces es muy importante que digamos, el 3 de mayo no se celebra, lo que se celebra es la llegada del niño patrón, como le llamamos nosotros, a la parroquia para devoción de propios y de extraños, podríamos decir. Entonces, ahorita prácticamente cuando nos preguntamos cuánto tiene la tradición de venerar al niño, si hacemos cuentas de 1635 al 2021, pues nos vamos a topar con que tiene 386 años de veneración. Pero cuando descubrieron al niño, llegaron a oídas de los dominicos y de Cayetano Franco Simón Roy, que era el arzobispo de Guatemala, del Pegue, podríamos decir, que tenía esta imagen en Pampichín. La imagen ya existía, pues. Desde 1635 los cronistas informan de la imagen. O sea que la imagen, pues el origen de la imagen no se sabe. Es una imagen muy antigua, podríamos decir que tiene 4 centenarios de existir. Y de estar en la parroquia, pues tiene 138 años de estar ya de fijo en la parroquia. En diferentes lugares ha estado, pero ya no lo pusieron adentro de la parroquia, 138 años. Ahora, hablamos en especial hemos dicho siempre que nuestra imagen es diferente a todos los niños Dios. El niño Dios no es un nene, no es un bebé. El niño Dios de Amatitlán es un niño más o menos de 1 año o 2 años. Este niño durante mucho tiempo le llamaron, yo de niña nací con la idea que era niño de Atocha, porque eso era lo que le decían a uno, ¿verdad? Que era niño de Atocha, desde que yo era pequeña. Sin embargo, yo siempre he sido así muy insistente, muy observadora, muy acuciosa, y entonces yo me acuerdo que le decía a mi abuelita, me acuerdo ya de 9, 10 años, pero ¿por qué al niño le dicen de Atocha? Si el niño que nos dan en las estampitas que venden los comerciantes en la entrada de la feria, digamos, de la iglesia, las estampitas no son igual al niño Dios de Amatitlán. Entonces, ¿por qué dicen que es de Atocha? Si no, son 2 cosas diferentes. Pero mi abuelita nunca me dieron nada. Y yo siempre seguí con la creencia, nací, me volví adolescente y llegué adulta y de todas maneras, entonces yo ya comencé a investigar y todo, y yo sabía que el niño de Atocha no era el niño de Amatitlán. Entonces con Efraín Guzmán nos propusimos que dar a conocer a los periodistas en Guatemala, a los medios de comunicación, a los que venían a cubrir, los pocos canales que venían en esa época a cubrir la procesión, sobre todo acuática, a decirles que el niño Dios de Amatitlán no era niño de Atocha, era niño Dios de Amatitlán. Y el equívoco, pues sabemos que en aquella época los que venían a comerciar encontraban
fotografías, litografías del niño de Atocha. Y como no habían fotógrafos aquí ni nada que sacaran, pues entonces esa era la que vendían y todos los indígenas y todo compraban sus medallitas en latón, ¿verdad? Con la imagen de ahí. Bueno, en ese momento voy a tratar de describir la imagen del Niño Dios de Amatitlán. Nosotros la conocemos siempre con su alba larga, con su casulla, y por eso no podemos ver el tamaño interno que tiene el niño, ya que la imagen es una figura encarnada. Nosotros decimos que el Niño Dios de Amatitlán es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no es un bebé, es un niño de 2, 3 años que está sentadito y que mide 2 tercias de alto. Su pie izquierdo está colocado sobre una calavera, que significa Cristo vencedor de la muerte. El pie derecho está sobre un mundo y esto significa Cristo, Rey del universo o Rey del mundo. La manita derecha la tiene en señal de bendición para todos los que creemos y presentamos nuestras súplicas y todo ante Él. Y en la mano izquierda, que es esta, la tiene así empuñadita y está agarrando un cetro de plata muy lindo que a veces pues solo le sale un pedacito del cetro de la manita donde está agarrándolo, y en la parte superior está rematado por una esfera de plata que parece mundo, donde tiene en la parte superior una cruz. Estas son las características principales del patrón. Porta un resplendor de plata muy antiguo, muy lindo, que tiene flamas y tiene 3 potencias, y en una de las flamas en el centro se remata con una piedra acuamarina muy fina, y luego está sentado, diríamos su trono es una silla de plata muy antigua, muy fina, que a esto se le llama silla frailera. Este es el trono del niño, y casi siempre pues observamos los bracitos donde precisamente él no está apoyado, porque las manitas las tiene una en señal de bendición y la otra agarrando su cetro, que es un cetro significativo que usa la monarquía, digamos en Europa, y que eso lo hace a él también, que es rey, ¿verdad? Es rey. Entonces, en cuanto a las vestimentas del niño patrón, tiene una forma muy peculiar de su vestimenta. Esto viene desde hace añales. Entonces, personas que yo entrevisté, muchas que ya murieron, que ya tenían 80 años cuando las entrevisté y ahorita ya tienen 40 de muertos y qué sé yo, todo mundo conoció al niño patrón vestido, y las vestimentas es como sacerdotes. Al Zarquito, que ya hablaré de él también, los conocemos con la vestimenta de sacerdote. Entonces vamos a observar que el vestido largo que le vemos al niño, que a veces generalmente se lo ponen de color blanco o colores suaves, a eso se le llama alba, que es la vestimenta que usan los sacerdotes. Entonces el niño posee su alba, luego tienen su casulla sacerdotal y luego tiene el manípulo, que es el que usaban antiguamente los sacerdotes. Ahora bien, en el caso del patrón, pues los sacerdotes antes, yo me acuerdo que yo conocí sacerdotes que usaban bonete,
Bonete se le llama a esa parte que va en la cabeza de los sacerdotes. De ahí todo esto, la vestimenta de los sacerdotes en la actualidad hemos visto que ha variado el tipo de casullas que usan y todo eso. Sus albas siempre siguen siendo alba, ¿verdad? Y ya no usan ni manípulo ni usan el bonete, pero las casullas y el alba siempre las siguen usando. Entonces, esto es en cuanto a la vestimenta del niño patrón. Es muy importante que sepamos porque a raíz de que se ha promulgado tanto y a través de los medios de comunicación y que se le ha dado tanta cobertura histórica a todos los hechos históricos de Amatitlán, entonces historiadores de abolengo, podría yo decir, como era el licenciado Celso Lara, como es el doctor Fernando Urquizú, han hecho estudios y entonces, por ejemplo, yo sí sabía por documentos que en Amatitlán existió la cofradía del Niño de la Veracruz. Y uno se preguntaba, pero ¿y cuál sería ese niño? Porque uno no lo ha conocido, ¿verdad? Y entonces el doctor Fernando Urquizú hizo un estudio con documentos del Niño de la Veracruz en Amatitlán y consiguió unos documentos en México, en los archivos eclesiásticos de allá, y él vino a descubrir que el Niño de la Veracruz de Amatitlán era el niño patrón, porque el niño patrón, al verlo desnudo completamente, que está encarnado, y es una imagen pero de una talla preciosa, que es anónima porque no se sabe cómo apareció el niño allá en Pampichín, en una iglesia tan de fortaleza, porque a pesar de terremotos y todo que han habido, la iglesia ahí está ahora ya derruida, pues, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tiene esa iglesia? Que más de 500 años y abandonada en Pampichín. Entonces viene y al niño por algo lo han de haber vestido, porque el Niño de la Veracruz está sentadito como el nuestro, desnudo, con su mano en señal de bendición, pero tiene un corazón acá, en el pechito, y tiene atrás una cruz. Entonces, en este caso, pues, aquí nunca se conoció así, ¿verdad? Entonces, respetando estos estudios investigativos y con documentos, pues de plano, yo al menos acepto que el niño fue de la Veracruz. Pero a estas alturas del partido no vamos a volver a regresar y decir el niño no es niño Dios de Amatitlán de la Veracruz. Ya es seguir con confusión. Entonces sabemos que así fue. Yo al menos, como que me la llevo de investigar y de esto, estoy de acuerdo porque hay documentos que marcan eso. ¿Por qué lo vistieron? A los dominicos tal vez no les pareció, o a la gente que vivía allá, en los pocomames no les gustaba ver desnudo al niño, no se sabe, eso queda en el anonimato y a la imaginación de todos los que pensemos por qué fue que lo vistieron y por qué lo vistieron de sacerdote, porque en el siglo XIX ha sido de mucho que a las imágenes a veces a Jesús lo visten de sacerdote, ¿verdad? A Jesús sepultado, a veces en algunos lados lo han vestido como sacerdote. Sin embargo, el niño no es del siglo XIX, el niño es del siglo XVI, XVII, entonces definitivamente no se sabe por qué, pero así lo conocimos nosotros, y algo que debemos de mantener es que debemos respetar la iconografía en la vestimenta de nuestras imágenes. En este caso estoy hablando únicamente del Niño Dios de Amatitlán. Entonces, después de hacer esta descripción del Niño Dios de Amatitlán, que por qué lleva esa vestimenta y por qué se cree que sea de la Veracruz, pues aceptamos todas las investigaciones y seguimos diciendo nuestro Niño Dios de Amatitlán, que es el patrón.
Y es muy importante que la gente sepa que el Niño Dios de Amatitlán, el patrón que todos conocemos, es este. El Niño Dios de Amatitlán que todos conocemos es este y no es otro. Siempre se le tapan sus piecitos porque eso lo sabemos los amatitlanecos y muchas veces le han tomado fotos. A mí me gusta tomarle fotos donde se miran los piecitos, pero también para todo el público se le pone así y siempre se viste así. Pero esa es la forma, este es el niño patrón. Bueno, continuamos con esta parte de la información que se está dando acerca del Niño Dios de Amatitlán. No puedo dejar de mencionar, por supuesto, a nuestro queridísimo Niño Dios, el Zarquito. ¿Por qué vamos a hablar del Niño Dios, el Zarquito? Porque él juega un papel muy importante dentro de las festividades de mayo, que son las festividades para el niño patrón. Entonces, ¿por qué se le llama al Niño Dios el Zarquito? Pues precisamente porque a toda la gente que tiene los ojos claros en Guatemala y en muchas partes del mundo se les dice zarcos. Esta imagen es muy antigua, también no se sabe quién la esculpió, es del siglo XIX, pero no se sabe, como digo yo, quién la esculpió. Sin embargo, durante el siglo XIX, en la cultura francesa, relacionado con el medio religioso, entonces se acostumbró que a todas las imágenes les ponían los ojos claros. Y entonces de ahí viene que entonces haya sido la imagen hecha en Europa o que la haya hecho aquí en Guatemala algún escultor de los buenos que hubo y que hay, le pusieron los ojitos zarcos. El niñito tiene sus ojitos verdes y entonces para nosotros es el Zarquito. Ni siquiera decimos el Niño Dios, sino que sencillamente el Zarquito. Es una imagen muy emblemática para nosotros, pero quiero decirles bien a toda la población y a todos los que me escuchan que el niño Zarquito no es el patrón. El niño patrón ya dijimos cuál es. El niño patrón no sale en procesión. El niño patrón en el pasado salía en procesión terrestre para el 3 de mayo, pero actualmente ya no sale y nunca ha sido llevado al lago. Entonces, el niño zarco juega un papel muy importante para la feligresía amatitlaneca, porque él es el que representa al niño patrón en la procesión terrestre que va de la isla. Lo llevaban el 3 de mayo hasta la orilla de ese muelle donde lo esperaba un lanchón bien adornado. Esa era la tradición y hasta hace algunos años que dispusieron que fuera en balsa, pero de todas maneras la tradición era en lanchón, como se le llama a las lanchas colectivas aquí en Amatitlán, y ya lo esperaba bien adornado y agarraba rumbo a la parte más honda del lago, que es donde está la silla de piedra, que es un trono natural que existe ahí en esa parte tan profunda antes del lago y donde lo llevaban en procesión. La procesión acuática, y ahí lo dejan desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, para que la gente que viene de romerista, los que vienen a visitar al niño, entonces toman una lancha y en turismo se van hasta la silla de piedra a visitar al niño a la silla de piedra. La silla de piedra también tiene mucha relación con la tristeza, como dije al principio, también
cuando se trajeron al niño el patrón de Pampichín para acá, los indígenas y los lancheros y la gente que ya pescaba lo consideraban el guardián del lago. Entonces se quedaron muy tristes y entonces llegó un momento que ellos miraban, una de las leyendas cuenta que ellos miraban, oían música y oían una luz muy fuerte en la silla de piedra. Y cuenta la leyenda, en la tradición oral, que entonces vinieron los pescadores y todos los lancheros que vivían de la pesca en esa época de pesca masiva en nuestro lago, qué hermoso era todo eso. Y entonces vinieron a pedirle al párroco de turno que llevaran al niño en procesión al lago, porque ellos ya no pescaban como antes, y que ellos oían en ese lugar precisamente donde está la silla de piedra, que ellos siempre oían música, que miraban una luz grande sobre esa silla de piedra, y que ellos querían que permitieran que llevaran al niño ahí. Y entonces prácticamente, si creemos en la leyenda y en la tradición oral, ahí surge la procesión acuática del niño. Y por supuesto que cuando se cumplieron 60 años de la procesión, supuestamente 60 años de la procesión acuática, entonces el 2 de mayo del 2007, la procesión acuática la declaran Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En ese momento se dijo que la procesión acuática tenía como 60 años para esa fecha, pero en realidad investigaciones que yo he realizado y documentos que han caído en mis manos me hacen pensar que la procesión acuática tiene más de 100 años. A esta fecha tiene más de 100 años, ¿verdad? No es muy antigua, digamos, pero ya con toda esta veneración, devoción que es popular y todo, que se ha extendido a través de los medios de comunicación y todo, pues todos sabemos que actualmente el 3 de mayo siempre fue muy concurrido en Amatitlán. Yo les hablo de mi época de niñez y adolescencia y aún de adultez, pero la cantidad de personas y el arraigo que se ha mantenido y a través de los medios sociales, actualmente pues es exagerada la gente que asiste el 3 de mayo, no importa que caiga entre semana, ¿verdad? Y eso se debe a la difusión de los medios de comunicación. Entonces, el Zarquito es emblemático para nosotros, es la única imagen que tenemos con ojos arcos. Y es una imagen tan linda, tan bella, tan tierna, que también le hace a uno tener su devoción hacia él. Este niño, en la antigüedad, yo crecí como niña viendo al Zarco en su escaparate, que hasta la fecha lo tiene, adelante del cancel para entrar a la iglesia, ahí se mantenía el niño Zarco. Y entonces él tiene su mesa con su alcancía incorporada por la cantidad de visitas que vienen buscándolo a él, y al patrón. Y entonces él da la bienvenida a todos los que entrábamos a la iglesia, pero llegó un momento que en el año, no me acuerdo el año, pero al niño se lo robaron. Rompieron el escaparate y se lo robaron. Lo que sí me acuerdo fue que fue en la época del padre Raúl Gaitán. Y entonces a él vino prensa libre, cubrió el evento, le dieron fotos del Zarco para que desplegaran si alguien se lo llegaban a vender o qué, porque en plena mañana se lo llevaron roto, se rompieron el escaparate. Y entonces vienen y Prensa Libre dio a conocer la noticia con el niño y todo. Y entonces después, como a los 2 días o 3, llamaron al padre Raúl, unos señores que tenían una tienda en la 12 Avenida y 28 Calle de la zona 5.
y entonces le dijeron que ellos tenían el niño Dios de Amatitlán. Y entonces pues el padre se fue a traerlo, ¿verdad? Y entonces llegó un hombre, de plano era un indigente tal vez, porque dice que les dijo que si le daban quería 2 litros de cerveza cabro, pero que no tenía dinero para pagar. Y de un costal sacó la imagen del niño. Y Dios hizo que estos señores hubieran visto prensa libre, y creo que hasta en algún noticiete, en esa época solo habían 3 y 7, y entonces vieron al niño y dijeron, pues recibimos al niño, ¿verdad? Y entonces ya se fue a traer y lo trajeron y hubo bombas y campanas y todo, y ya se anunció pues que el niño ya estaba. Y entonces a raíz de eso ya no dejaron el escaparate en la entrada, sino que ya lo pasaron para adentro, más adentro de la parroquia, para que pues hubiera más cuidado con el niño. Entonces, esta es la historia del niño Sarquito. Al niño Sarquito también es una talla muy linda, como ya dije, del siglo XIX. Es de madera, encarnado, está desnudito completamente. Él sí parece un poco más de bebé porque tiene su pelito pegadito, ¿verdad? Y entonces da tal vez la idea como que fuera un niñito de unos 8 meses o 9. Y entonces a este niño también se le viste como sacerdote. Él es el que más representa la indumentaria sacerdotal de épocas atrás, porque él sí lleva su alba, lleva su casulla, lleva su manípulo en la mano derecha donde está así, y a él sí se le pone su bonete, porque él no tiene resplandor, él tiene su bonete. Y en la mano izquierda tiene un mundo rematado con una cruz, que eso lo encaja, podríamos decir que también rey del universo, pero también él en su pie derecho lo tiene puesto sobre una calavera, y eso es Cristo vencedor de la muerte. Entonces, ahora bien, tienen alguna similitud el niño Zarco con el niño patrón. ¿Por qué? Porque al verlos a los dos completamente en su estructura iconográfica, encarnados y desnuditos, los piecitos están sobre, en este caso el niño Zarco sobre el pie derecho sobre la calavera, y el patrón el pie izquierdo sobre una calavera. Estos eran características, podría decir yo, de los niños de la Veracruz. Y aquí en Amatitlán, durante muchos años, la tradición oral decía que al niño Zarco venía de algún lugar, porque no dicen ni siquiera de qué lugar venía, que de algún lugar venía, y que los que lo traían se embolaron en la feria, pasaron enfuriados a saber 8 días de la feria y se olvidaron del niño y ya no lo fueron a traer y se quedó en la parroquia. Entonces, así decían los viejitos y uno creía, y así creímos. Yo así creí también, soy honesta. Sin embargo, que él venía como visitante, y ahí viene la relación y el engranaje con los niños visitantes, que también toman apología, podría decir yo, para la época de la feria, porque tienen relación con la visita que hacían estos niños al patrón. Ahora bien, por ejemplo, en los estudios que hizo el doctor Urquizú, se manifiesta que el niño Zarco toda la vida estuvo en la parroquia, toda la vida estuvo en la parroquia. El niño Zarco era un niño de la Veracruz,
que hacía demanda en el pueblo para llevarle la ofrenda del pueblo durante el año al mero patrón, que era niño de la Veracruz, pero que ya para nosotros era niño Dios de Amatitlán. Y el Zarco vestido también como sacerdote, y así se iba a las casas. Era un niño demandante de la Veracruz, y toda la vida ha sido de la parroquia. Entonces las características de los dos niños son similares. Lo único que no tienen el corazón y no tienen la cruz atrás, pero ahí lo dejamos. Entonces el Zarquito también es motivo de festejo en las fiestas de mayo, porque el 3 de mayo se celebra el día más importante de nuestra feria tradicional y bicentenaria de la Cruz. Y se celebra el traslado del niño de la capilla de los dominicos a la parroquia, un 3 de mayo de 1883. ¿Ya? Entonces, como dije antes, 138 años de estar el patrón ahí, pero entonces cuando surge la procesión acuática, al patrón no lo llevan por lo antiguo de la imagen y de la veneración, y entonces al que llevan es al Zarquito, que ya existía. Y entonces el Zarco toma protagonismo, ¿verdad? Emblemático para nosotros. No es el patrón, es el que lo representa, ¿ya? Así que entonces, con mucha emoción, esperamos de nuevo un 3 de mayo atípico, siempre manteniendo nuestras costumbres, nuestras celebraciones de fe popular, costumbristas. La época de mayo, para todos los amatitlanecos, para todos los que amamos nuestras costumbres, y aunque caigamos mal muchas veces, pero es la época más costumbrista, porque es todo un ciclo, no es un día, no son dos, es todo un ciclo, donde los amatitlanecos se vivimos y participamos de muchas situaciones que vienen desde años atrás, y que es donde manifestamos ese sentimiento pueblerino de identidad de amatitlanecos que todos debemos de tener, y contagiar a las personas que, no siendo amatitlanecas y se han venido a vivir a Amatitlán, manifiesten de esta algarabía popular y de religiosidad popular también en este caso. Bueno, en esta oportunidad no podemos dejar de mencionar, por supuesto, a los niños visitantes. ¿Quiénes son los niños visitantes? Los niños visitantes son imágenes del Niño Dios que son demandantes en sus comunidades durante todo el año, y que desde tiempos inmemorables, desde el año 1879 o más años, venían a visitar al niño patrón y venían a dejar sus ofrendas al patrón de las comunidades donde vivían. Estos niños visitantes eran niños dioses que no pertenecían a las iglesias de estas comunidades, sino que eran niños que pertenecían a familias. Y estas familias los llevaban en novenario durante todo el año, de junio a junio o de mayo a mayo, recogiendo, como quien dice, limosna, o sea, ofrenda. Juntaban toda la ofrenda, y como la gente no podía venir a Amatitlán para las celebraciones del niño patrón, entonces ellos mandaban sus ofrendas económicas, pero también mandaban sus peticiones, cuentan por escritos con papelitos, peticiones de salud, de trabajo, de varias situaciones al niño Dios de Amatitlán. Estos niños venían a Amatitlán, llegaban a Amatitlán y llegaban directamente a la parroquia el día 30 de abril de cada año. Sin embargo,
hubo un acontecimiento que en 1879 hubo unos grandes aguaceros y unas grandes correntadas de agua y todo, y entonces los niños comenzaron a entrar por la parte de aquí donde están los baños Santa Teresita, por todo eso de ahí, y entonces los niños no pudieron pasar para la parroquia. Y entonces, en toda esta parte de los baños Santa Teresita, ya el río Michatoy ha crecido, y todo lo de allá, de los campos de fútbol y todo, ahí, por ahí entraban los niños. Y entonces los niños se quedaron, al ver que no podían pasar para el pueblo, entonces tuvieron que pedir posada, como quien dice, en algunas casas del barrio La Cruz. Y entonces la gente, las familias les dieron posada. Este es otro rollo muy largo, pero yo lo voy a sintetizar. Les dieron familias posada a estos niños, y lloviendo, y lloviendo, y lloviendo, y entonces no se quedaron a dormir los portadores de los niños en estas casas y todo, y ahí rezaron y todo al niño, y ahí se enteraron que los niños no pudieron pasar a la parroquia. Entonces, al día siguiente, cuando se calmó el agua, entonces ya los niños llegaron a la parroquia, y llegaron el 30 de abril, porque ellos llegaban directamente a la parroquia, se presentaban con el párroco, ¿verdad? Y entonces ya entregaban las ofrendas, y ellos a saber a dónde se iban a quedar a dormir, y los niños se quedaban en la iglesia. Entonces eran 6 niños que venían. En su momento yo tuve oportunidad de niña y de adolescente de ver a los 6 niños, y ponían 3 del lado de donde está el púlpito y 3 del otro lado, y aquí se encargaban de ponerlos en andaritas. Les hacían unas como, sí, en andarillas de 4 brazos, y ahí los ponían a los niñitos. Uno no sabía ni de dónde venían porque era niño, ya después se supo. Venía uno del lugar de lo de Ramírez y de la finca del Zarzal, que están en Villanueva. Venía otro de la aldea Don Justo, de Santa Catarina Pinula. Venía el de aldea Los Tecomates de Palencia. Y venía el niño de Belén de aquí de Amatitlán, y el niño de Calderas. Bueno, pues eso, durante muchos años fueron los 6 niños. A raíz de eso, que ya la gente los llevó y todo, ya al siguiente año ya se quedó de que los niños vinieran a las casas que los habían recibido por el gran chaparral que había habido de agua, y entonces ya comenzó la tradición de que llegaban el día 30, los recibían, y ya el primero los venían a dejar a la iglesia. Y cuando el niño Zarco se iba a la procesión acuática, en la procesión terrestre, los niños visitantes iban acompañando al Zarquito. El Zarquito lo llevaba la reina de la feria, como dije. En aquella época no había que sirena del lago, que esto, que el otro y todo. Y entonces de ahí el sacerdote llevaba a otro niño, o al niño Zarco lo llevaba a veces el padre, y habían personas que llevaban los niños y los dejaban en una champa allá en el lago, a los visitantes. Y solo el Zarco se iba ahí, ¿verdad? Y ya cuando pasaba la festividad, los niños visitantes se quedaban ahí en la semana de la feria, digamos, y después ya se los llevaban otra vez a sus comunidades a recoger la demanda. Entonces, con el tiempo ya pasó, y como se le ha dado tanta relevancia y tanta importancia, porque esta es una tradición muy propia de Amatitlán con los niños demandantes. Durante muchos años se quedaron viniendo solo 2 niños, pero después se trató de rescatar que vinieran los otros niños, y hubo varios años, 2 o 3 años, que vinieron 6 niños. Vinieron 6 niños, el de Belén, el de Calderas de Amatitlán, el de los Tecomates, que nunca ha fallado, trajeron el de Santa Catarina Pinula, trajeron
de lo de Ramírez y creo que el de la finca El Zarzal no localizaron ya las personas que tenían al niño, porque como repito, son familias dueñas de los niños, no pertenecen a las parroquias, ¿verdad? Pero hasta la fecha, pues ya se les declaró patrimonio del municipio a esta situación, y antes pues no había ninguna asociación ni ningún comité de los niños. Ahora existe la Asociación de los Niños Visitantes, quienes se han encargado de resaltar mucho la importancia que tiene esto, y hacen un engranaje entonces los niños visitantes, el niño Zarquito, que rinden homenaje al patrón, porque todo se origina con la fiesta del patrón, que es el 3 de mayo, que es el día más importante de la feria, y que rememora pues que un 3 de mayo, repito, pasó el niño patrón de la capilla de los dominicos a la parroquia. Entonces es mucha la fiesta. Se les ha dado su lugar a los niños visitantes, en ese sentido, aún en el año pasado de COVID y este año también, pero seguimos manifestando ese amor por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones. Todo esto tiene relación desde luego con la Feria de la Cruz. La Feria de la Cruz es creada por acuerdo gubernativo del 25 de febrero de 1882. Es muy importante que para todos los amatitlanecos, la feria no se llama de la Santa Cruz. Sencillamente el acuerdo gubernativo dice Feria de la Cruz. ¿Por qué? Porque ese año, el 3 de mayo, Santa Elena, la madre del primer emperador católico, Constantino, convertidos pues al cristianismo, Santa Elena encontró la verdadera cruz donde crucificaron a Jesús. Y entonces es el día, claro que es el día de la Santa Cruz, que también es de la advocación de todos los albañiles, ¿verdad? Pero la feria no le pusieron de la Santa Cruz. Tal vez los que hicieron el acuerdo no sabían de cosas de religiosos, pero le pusieron de la cruz. Y en este momento nuestra feria es tradicional porque viene de tradición en tradición. Y celebra, no es titular tampoco porque no celebra San Juan. Si la feria fuera el 24 de junio, como es en San Juan Zacatepeques, en San Juan Comalapa, en San Juan Ostuncalco y en todos esos lados, pues es su feria titular. Pero aquí no es titular porque nuestra parroquia es titular en San Juan. Entonces nuestra feria es tradicional y es bicentenaria porque ya cumplió 200 años. En algún momento, que definitivamente yo ya no lo voy a ver, va a decir feria tradicional y tricentenaria. Y en algún momento va a ser cuatricentenaria, ¿sí, verdad? Pero en este momento es feria tradicional y bicentenaria de la Cruz, no de la Santa Cruz. El acuerdo tiene 25 de febrero de 1882. Y un año antes fue que nombraron a la Feria de la Cruz. Y fue hasta el año siguiente que los dominicos dispusieron pasar al niño un 3 de mayo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, el 3 de mayo se convirtió en el día más importante de la Feria de la Cruz. Todos sabemos también que en Amatitlán ha sido muy famoso hasta la fecha por la calidad de sus albañiles y canteros, porque eran los materiales con que se trabajaba antes. Entonces, todo esto que yo he esforzado, traté de hacerlo de una manera breve, pero es tan rico todo lo que se tiene que hablar, y como ya decía,
es un envoltorio mágico todo lo que es la Feria de la Cruz. Ahí hablamos de la gastronomía, de las costumbres, de la creatividad en las alfombras que se hacen para el 3 de mayo, para todos los festejos. Los amatitlanecos es el día que comemos mojarras especiales porque ese día, ese es el plato típico. Ahora pues se le ha dado mucho auge a nuestro caldo típico, único en el mundo, como es el chirín, y entonces qué bonito todo esto. Entonces es una cosa, es un envoltorio así, ¿verdad? Imaginario, vivo, de todas nuestras tradiciones.